Cuéntanos un poquito de toda la historia de vida que tú tienes, es decir, por dónde arrancaste, cómo llegaste a los logros tan importantes que has tenido respecto al entrenamiento con otras personas, ir por todo el mundo, no sé qué más cosas has hecho a lo largo de Bueno, la vida. a ver, te cuento. Yo soy de un pueblo al sur de Colombia Ok. que se llama Bolívar, pero básicamente estudié en Popayán, que es una ciudad muy colonial, muy parecida a la Antigua, en ese lindo país de Guatemala, de donde eres tú y es Ujú. esa ciudad tan maravillosa, ¿no? Eh, Sin embargo, después del bachillerato, me vine a Bogotá a estudiar en la universidad. Mi familia, que como son ingenieros, querían que fuera ingeniero. Y sí, en realidad estudié ingeniería industrial, pero no fue lo mío. El primer día que fui a trabajar en una empresa, dije, falta el calor humano y entonces no volví. Eh, y tuve la fortuna de ver a un doctor, el doctor Hugo Carvajal, Ujú. un gran orador, un gran maestro empresarial. Y él me dio la mano. Me dijo, ¿usted qué ha hecho? Le dije, no, ingeniería industrial. Me dijo, no, le falta mucho. Entonces me hizo un plan, estudié alta gerencia, bueno, subí muy rápido, pero la vida, Dios, como quieras llamarlo, me dio una gran lección porque era muy joven y el ego estaba muy altico. Entonces, quebré, me separé, quebré económicamente y me tocó salir del país por las Ujú. deudas a un país que amo profundamente, que es Guatemala. Ah, Allá tuve la fortuna de estar con mi padre, el doctor Albert Jans, y aprender otro tipo otra manera de ver la vida. Entonces en Guatemala fue un poco difícil al comienzo arrancar. Sin embargo, con Jans aprendí cómo lo fundamentase es el desarrollo de la persona. Entonces empecé a implementar la parte humana, hipnosis clínica, bioenergética corporal, todo lo de Jans a las organizaciones. Y ahí fue el chispazo. Entonces, en un congreso me escucharon del Banco Industrial, de Seguros El Roble, del Azúcar, bueno, de muchas empresas de Guatemala, y comencé o continué otros estudios en la parte humana. Eh, no ha sido fácil, sin embargo, con el tiempo mmm, he ido cambiando algunas formas de ver la vida. Por ejemplo, alguna vez escuché que querer es poder, que son de los errores más grandes que he escuchado, porque entendí que hay que querer, pero hay que conocer para poder. Entonces, un médico le gustaría hacer una gran cirugía, pero tiene que estudiar. Entonces empecé a estudiar mucho eh, y encontré algunos hábitos que me han ayudado muchísimo, que de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, que son los hábitos de las personas que triunfan y lo he empezado a practicar. Cuando te conocí, fundamenté estos hábitos, que son 5. Uno, leer. El segundo es practicar un deporte, la parte corporal, el ejercicio, bueno, tomar agua, alimentarse bien. El tercero es tocar un instrumento musical o ujú, pintura. En este ujú. momento yo estoy haciendo pintura. Ok. Cuarto es tener prioridades en la vida, ¿no? Que es lo más importante para actuar por prioridades. Así no nos llenamos de cosas. A veces decimos, no tengo tiempo, y eso es una falacia grandísima. Claro. Hay que cambiar el término por tengo todo el tiempo del mundo. Y Ujú. quinto, hacer las cosas ya. Entonces, esos hábitos me llevaron a reconstruir, a hacer cada día cosas diferentes, ¿no? Y logramos hacer procesos, pues, que están en toda Latinoamérica con otros profesionales, ¿no? Ujú. Coaching estratégico llaniano con las teorías de jazz, es una certificación nuestra muy propia. T4T, Training for Trainers, formación de formadores, líderes en acción, bueno, muchas otras cosas que cada día voy aprendiendo. Ya con la acumulación de juventud, como dice el doctor Push, vamos dejando el acelere y haciendo de nuestra vida que tenga más calma. Entonces, como hay un dicho que dice, comes perro viejo latechado, es decir, menos esfuerzo, mayores resultados, más Claro. tranquilidad, más familia, más querernos a nosotros mismos. Ya no es el afán, yo entiendo que los jóvenes, pues, Sí. hasta toda esa energía para cambiar el mundo. Sin embargo, hay que canalizarla, ¿no? Y en eso es que nosotros podemos dar ideas para que la persona canalice su fuerza con muchísima efectividad. Claro. No tanto movimiento, sino más equilibrio y resultados. Claro. Entonces, ese ha sido varios fracasos, muchos, fracasos entre comillas, ¿no? Muchos aprendizajes, más bien, de Ujú. la vida, muchos, ¿no? La gente dice, ay, tan rico, Luis Héctor viaja, primera clase, 5 estrellas, y creen que la cosa salió que cayó del cielo. No,
me he tenido que preparar muchísimo. Por Claro, eso yo les digo a los muchachos jóvenes que están empezando que creen hacerse millonarios en 5 meses o con 3 videos de las redes, que no es cierto. Hay claro. que tener disciplina, que eso lo aprendí de ti. Hay que Ujú. tener hábitos que nos fortalezcan. Tenemos que hacer un contacto con nosotros adentro, en el silencio. Bueno, son muchas cosas, pero no es que todo llegue. Hay que prepararse mucho, ¿no? Tanto Claro. física, y aquí hay una integración que la aprendí de Jans, que es cómo se integra un líder. Uno pregunta en un seminario qué es un líder y te dicen es el que va adelante, el que no sé qué, el que inspira, el que motiva. Esas son cualidades que se pueden aprender. Un líder realmente es la integración eco, bio, psico, socio, espiritual. Entonces, Ujú. cuando yo me integro con la parte ecológica conmigo y con el mundo, la parte física, la parte psicológica, ecobiopsico, la parte psicológica a través de mi pensamiento, y la parte social y espiritual, maravilloso, sea cual sea la creencia, ¿no? Sí, Entonces, sí, ha sido un mundo bastante peleadito. claro, claro, no, genial. Ahora vamos a platicar de todo esto, ¿no? De cómo ha ido cambiando a través de la vida tuya las diferentes etapas, pensando diferente, queriendo accionar diferente, cada vez, digamos, menos acción y más resultados, ¿no? Con menor esfuerzo, mayor resultado, que es genial. Lo hablamos, ¿no? De que la gente hoy en día, o sobre todo mientras más jóvenes, ¿no? Cuando igual, yo ahora tengo 34, pero cuando tenía Ah, tú eres muy 25, joven. quería, loco, todo, como, todo a la vez, ¿no? Y ahora es más fuerte aún. La gente que ahora tiene 18, 25, ve gente con Lamborghini, ve gente viajando por el mundo, ve gente con joyas, ve gente tirando dinero y es una ansiedad terrible la que deben Claro, de sentir. Y vamos a hablar un poquito al respecto de cómo pensar en ese sentido, ¿no? Para así claro. poder triunfar, no estamos Sí, diciendo que no hay que triunfar, que no hay que tener excesos de dinero y tal, está bien, sí, pero claro. ¿cómo pensar para no volverse loco con eso? Mira, hay algo muy peligroso que está en las redes, que es el Dios dinero. Ujú, Entonces nos llevan a que todo lo que hagamos tiene que ser grandes resultados de tipo económico. ujú, Un carro maravilloso, mucho dinero, una casa, muchas cosas. sí, Entonces, aquí nosotros cambiamos el concepto entre felicidad y dicha. Cuando hablamos de felicidad, tenemos una referencia de objeto, es decir, yo soy feliz porque tengo mi pareja, porque tengo ujú, mis hijos, porque tengo salud, porque tengo dinero, por esto. Esa es una referencia de objeto. Esa es claro. felicidad en algunos casos. Que cuando se acaba ese objeto, es decir, que nos acaba la juventud, empieza a dañar la felicidad, o sea, nos deja nuestra pareja y empieza a acabarse. Entonces, lo que nosotros planteamos es cambiar ese concepto de felicidad por el de dicha. El de dicha es esa alegría interna que Ujú, hace que suceda lo que suceda externamente, estamos bien. claro. Ahora, ¿cómo se logra? Ujú, ujú. Porque es muy fácil decir frases, ¿no? Entonces, ahora tenemos muchísimas frases, busque su mejor versión, bueno, una cantidad de cosas, que si las dejas ahí no sirven para nada. Claro. Pero, o haga el cuadro de, ¿cómo se llama? Que uno coloca los sueños. El cuadro de los sueños, el camino de la vida. Todo eso es muy Ujú, bueno. ujú. Sin embargo, ¿cómo logramos nosotros llegar a esa calma, a esa serenidad, a ese silencio interno? A través de hacer contacto con nuestro niño interior, donde está toda esa fortaleza. Ujú. Alguien decía, vamos a, ¿cómo se llama? Reconstruirnos, que se dice mucho. Vamos a renovarnos, vamos a... Bueno, se me fue la palabra en este momento. Yo creo que no. Mira, a través de tantos años de coaching individual, de life coaching y de estar con muchas empresas y de personas, me he dado cuenta que nosotros no tenemos que renovarnos. Es Ujú. como Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía una piedra y de ahí sacaba el David. Y le decían, ¿usted cómo hizo? Sí, sí. ¿Cómo hizo para hacer ese David? Y dijo, yo no hice nada. Lo único que hice fue quitar basura, piedra, el David ya estaba ahí. Entonces, a lo que voy es que cada uno de nosotros tiene ese David ya hecho. ¿Qué hacemos los coach? Quitar esa basurita, esa basura mental a través del pensamiento, emocional a través de esa gestión y del cuerpo, que es fundamental, ¿no? Que es el gran aporte de Jans, la parte Claro. corporal. Yo veo, por ejemplo, hay gente que dice en seminarios de oratoria, abra la boca para hablar. Y Ujú. entonces los muchachos nos dicen, yo lo estoy abriendo. No, porque si hay un bloqueo oral, no puede abrir la boca porque es algo físico y emocional. Claro. Entonces hay que desbloquear la parte física a través de ejercicios,
a través de la respiración para que pueda salir eso, ¿no? O hay gente que dice, es que no me miran de frente. Entonces, las personas dicen, no, es que es tímido, es que le da miedo, es que esconde algo. Es posible que sea un bloqueo visual. Por eso, Claro. en el coaching, en el life coaching yaniano, nosotros miramos mucho el cuerpo. Ujú. Una ceja nos puede decir qué está pasando. Claro. Te voy a dar un ejemplo para no quedarnos solo en teoría. Mm, si las personas se tocan aquí en los maceteros y se tocan aquí y les duele, ¿qué es lo que Ujú. pasa? No es el musculito, los maceteros. Es muy posible que sean esas emociones que no hemos sacado, ¿no? Hay veces que queremos echarle un, no sé cómo se dirá ya, pero echar un madrazo, ofender a alguien y no lo tragamos por miedo o por lo que sea, se va Claro. acumulando aquí. Entonces, Claro. si tú te haces así, te duele, hay que mirar que no estás sacando, ¿no? Ujú, Pero hay un ujú. ejercicio, solamente te haces el masaje respirando y esas emociones van saliendo del cuerpo. Claro. Porque toda emoción se codifica en los músculos. Entonces, mira que hay tantas cosas bonitas en el ser humano que no es solamente el pensamiento. A veces queremos cambiar a través del pensamiento, es decir, a través de la terapia, a través de un video, a través... No, no sirve. Ya hemos comprobado que para que cambie una persona o una organización, que es en lo que estás tú ahora, hay que manejar el pensamiento, es decir, el cambio, gestión del cambio, comunicación del cambio, pero también las emociones de las personas que están en la empresa, a Ujú. través de gestal, bueno, todas estas terapias de afloramiento emocional, pero también el cuerpo. Claro, claro. Pero el cuerpo, ¿cómo? Recuerdo que, no recuerdo si fue en Nicaragua, Honduras, me contrataron de una empresa agroindustrial y la gente la hacía agachadita. Ujú. Y el primer ejercicio que hicimos fue llevarla que de aquí mira la vida de frente. Solo este cambio cambia ese pensamiento, el sentimiento y la forma de actuar. Entonces, Claro. el cuerpo es fundamental. Hay cosas maravillosas, ¿no? Entonces, todo esto ha llevado a que vaya cambiando la manera de los objetivos. Te voy a contar aquí entre nos, que nadie nos está oyendo. Yo de Popayán quería ser cantante y me Ok. vine para Bogotá. Y claro, empecé a concursar y no, me daban unas palizas grandes porque no tenía la voz para cantar. Pero dije, no, entonces voy a hacer, pero es mi voz la que tengo que resaltar. Entonces empecé a ser locutor. Me Ujú. fue muy bien, pero llegó un momento en que yo dije, no, esto no es lo que yo quiero. Entonces fue cuando empecé a estudiar el ser humano, empecé a estudiar la parte, yo estudié alta gerencia como especialidad, alta gerencia, el ser humano, las empresas, calidad total, PNL, bioenergía, todo eso. Y ahí entendí que no era la voz ser Ujú. cantante, sino la voz para ayudar a ascender a otras personas, que es lo que hago ahora, ¿no? En los seminarios, en las conferencias. Claro, claro, claro. Sí, digamos que, y creo que la mayoría de personas lo importante es darse prisa, ¿no? En encontrar esos propósitos. Tampoco hay que hacerlo, es que tengo que encontrar mi propósito, dice mucha gente. Pues es que muchas veces ni siquiera necesitas encontrar un propósito, sino simplemente ir haciendo, ¿no? Ir Correcto. haciendo y así vas encontrando lo que te gusta. Hay ayer me hablaba una chica que me dice, una muchacha muy joven, muy bonita, exitosa, lo que tú quieras, y no consigue pareja. Ujú, ujú. Entonces yo le dije una frase que esta mañana me volvió a llamar, me dijo, no, no lo he entendido. Le dije, encuentra sin salir a buscar. Claro. Encuentra sin salir a buscar. Entonces lo que tú dices del propósito, todo esto que te decía, todo esto que te decía del camino de la vida, todo esto es válido, pero si tú no haces contacto con una vibración interna, que le puedes llamar Dios, la vida o lo que sea, actuando de buena fe a través del amor, no funciona. Claro. Porque si tú actúas manipulativamente, se te va a devolver. Pero si tú actúas con amor en tu vida, es algo fascinante porque todo empieza a fluir, pero tiene que tener esa vibración. Claro. Como la energía que tiene este movimiento, ¿no? Ondulatorio. Se Sí. forman los bloqueos cuando tú lo tiras. Entonces, lo que tú dices, si vas viviendo, yo veo, te he estado, bueno, hace rato te he estado siguiendo, pero estoy viendo que estás encaminando muchísimo al ser humano. Antes lo enfocaban más al hacer, a la parte técnica, que es importante, pero ahora veo que estás mucho en la parte humana. Ujú. Y Claro. si tú unes esto, la parte humana, con la parte técnica, digamos, pues qué maravilla. Claro, sí, 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 por supuesto, claro. Luis Héctor, de lo que estabas hablando antes, ¿no? Que en su momento te llegaste a quebrar, bueno, supongo que varias veces, según me has dicho.
muchas. Importantísimo, importantísimo porque muchas veces decimos, mira, para triunfar hay que hacer esto, para tener éxito hay que hacer esto, para ser feliz hay que hacer esto. Pero en donde más hemos aprendido, y ya me sumo yo también ahí, es en las situaciones en las que cometiste algún error o tal Claro, vez un tema del pensamiento, ¿no? Es que claro, tuve miedo de tomar acción o tenía demasiado ego en ese momento y no me di cuenta que podía haber hecho más alianza con la gente si hubiese podido tener claro. otra perspectiva. O no sabía todavía comunicar de una manera más asertiva, de tal manera que este cliente se fue. ¿Cuáles has visto que han sido algunos, ¿no? Porque son demasiados en la vida, digamos que más que fracasos o algo así, como cosas que pudieses haber hecho diferente, que podrían haber cambiado bastante la situación, los aprendizajes de las cosas que no salieron como lo esperabas, Luis Héctor? Sí, muy interesante esto, Gabriel, esta pregunta. Uh -huh. Cuando uno sale, cuando yo salí de la universidad, tenía algunas facultades, llamémoslo así, que podían resaltar, el hablar en público, cosas de este tipo. Empieza ese concepto grandísimo del hacer para tener. Y entonces Sí. yo empecé a hacer muchas cosas para tener, y cuando tenía hacía más para tener, y supuestamente tenía un éxito. El éxito, cualquiera que sea, siempre tiene un precio. El precio en mi caso fue mi familia, mis hijos básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero después, en cierto momento, cuando estuve más de la mano con Albert Jans y aprendí muchas cosas de él, me di cuenta que había olvidado el ser, Uh -huh. que es lo fundamental. Entonces, cuando volví a hacer contacto con mi ser, cuando no tenía éxito como lo que nos han dado a entender, sino éxito como el tener, llamémoslo así, cosas que no se pueden comprar, como la caricia de un hijo, como una sonrisa, como el estar bien. Entendí que éxito es cuando una persona que está con uno, después de estar con uno, los ojos le brillan y mira el mundo diferente. Entonces, ahí empecé a trasladar eso conmigo mismo, como persona, a darle mucha cabida al ser, y entendí que si yo hago las cosas bien, la parte económica llega. No al contrario, tener mucho dinero, muchas cosas para estar bien. Entendí que eso no era. Pero eso lo dan los años, la experiencia, y desde esa época, digamos, lo que me ha llevado a caerme, levantarme y disfrutar cada instante de la vida ha sido ese contacto conmigo mismo, con el silencio. Yo sé que tú meditas. Uh -huh. Y Claro. esto, hasta ahora se le está dando la importancia, el meditar, el mindfulness, todo esto. El Sí. silencio es fundamental. En mi Claro. caso, yo estoy en la mañana, al mediodía y en la noche. Es corto y sin tanto tecnicismo. Uh -huh. Porque a veces uno dice, para meditar usted tiene que poner humo y pegado a la pared. No, sencillamente respirar y encontrar esa parte del silencio, sin tanta cosa, ¿no? Sí, Entonces yo a veces claro. oigo meditaciones de Jans o mías o de alguien, 15 minutos, no más, o solamente música, o el ejercicio, ¿sí? Claro. Entonces, pero es mi ser, ¿no? Entonces, como estoy en esa dicha, lo que yo reflejo, pues es otra cosa. Y si hay cosas que no han resultado, que se les llaman fracasos, pero que no han resultado como yo quería, algo me está enseñando la vida, ¿no? Algo, Uh -huh. alguna cosa. Entonces lo he tomado así y estoy más tranquilo, estoy disfrutando más. De Claro. hecho, ya no estoy en ese acelere con las empresas. Estoy dando menos seminarios a las organizaciones, coaching individual mucho menos, y estoy escribiendo, que es lo que yo siempre había querido. Entonces ahora me estoy dando esa pasión por escribir, ¿no? Claro, claro. Y otro punto bien importante que hay al momento de que las cosas no salen como uno quiere es ese tema del, llamémosle, darse cabezazos contra la pared, ¿no? Del Así, autofrustrarse, ¿no? Tener una conversación interna de, ay, no, me fue mal, ay, tal, tal, tal. Sí, obviamente, cada vez que tú tienes una intención de que algo surja de cierta forma y no surge de esa forma, puede haber una reacción natural. Lo claro, importante es cómo la manejamos. claro. En tu caso, ¿qué podrías decir de esas cosas que no salieron y cómo manejaste esas frustraciones de las cosas muy importantes, ¿no? Que a Claro, veces llegan a y que son suceder muchas. grandes negocios o de cosas Claro. personales o familiares. ¿Cómo has Qué manejado las pregunta cosas? tan interesante, Gabriel. Hace un tiempo, estoy hablando hace un año, de repente me sentí más como en depresión, como decaído. Yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué será? Fui donde terapeuta, nada. Fui donde un sacerdote, me dio unas luces.
Y estaba un día en el apartamento y me llegó un recuerdo cuando yo estaba muy pequeñito en un pueblo que se llama Bolívar, Cauca. Está muy chiquito, 5 o 6 años. Había un señor en una esquina que vendía jugo de piña con harto azúcar y harto hielo. En esa época, te estoy hablando hace muchos años, el hielo lo traían de la montaña. Entonces me acordé y me acordé de ese niño de 5 o 6 años. Dije, ¿cómo era ese niño? Ese niño se caía, lloraba, se levantaba, peleaba con su amiguito y a los 5 minutos estaba bien. Entonces dije, miércoles, esto está interesante. Salí, compré una piña, hice un jugo de piña con harto hielo. Yo no consumo mucho azúcar, pero le eché bastante azúcar, a ver qué pasaba en mí. Y cuando empiezo a tomarlo, automáticamente empiezo a revivir lo de ese niño. Dije, miércoles, qué bueno. Y ahí empecé a escribir un libro que se llama El niño del jugo de piña. Entonces, ¿cuál es mi salida? Volver a mi niño interior. De hecho, hay una meditación que es del niño interior, que Ujú. si alguien desea, te escriben a ti y se la mandamos, que es una meditación del niño interior que la escribí a raíz de eso. Y desde ahí mi técnica para mí personal ha sido volver a mi niño interior. A mucha gente le puede servir, ¿no? Cada persona tendrá sus propios anclajes de vida. El mío es ese, volver a mi niño. Entonces, por ejemplo, que, eh, hace poco bueno, hubo un accidente con mi carro y se dañó. Claro, el Ok, primer impulso es cólera y es normal. Estas emociones de cólera, miedo, tristeza es importante que estén, pero que sean de corto plazo, no de largo plazo. exacto. Entonces después dije, a ver, ¿qué haría mi niño cuando se le dañó el carrito? No, lloró un minuto y hizo algo. Entonces el Claro, carrito que se le dañó, que era de tapitas o cosas así, de maderita, pues de ahí hizo un avioncito. Dije, ah, qué bueno. Entonces el niño interior, mi propio niño interior, me va dando la salida a todo, ¿no? Que se fue alguien. Por ejemplo, mis hijos están jóvenes y se fueron, están en Europa. ujú, Entonces, hay tristeza, claro, y es normal y hay que vivirla y no hay que rechazarla, claro, hay que disfrutarla y si queremos llorar, lloremos. Entonces, pero no puede ser duradero. Entonces me claro. acuerdo de mi niño interior. Cuando un amiguito se iba para otra ciudad, se lloraba un ratico y al momentico estaba disfrutando lo que estuviera haciendo. Entonces, en mi caso ha sido el niño interior. Alguien me decía, pero es que yo tuve una niñez que no fue la mejor. Ujú, Siempre, así parezca que no haya sido la mejor, siempre hay cosas que resaltar. claro, Así sea en nuestro mundo interno, ¿no? Con nuestro amigo interior interno de niños, que hay un mundo mágico, claro, hay un claro. pensamiento mágico. Sí, sí, y sobre todo lo más valioso considero que es analizar la forma de pensar de un niño, ¿no? O de tu niño Claro, interior en todo caso, y que es no sobredramatiza las, bueno, hay niños que sí, ciertamente, ¿no? Pero digamos que la idea es la importancia que le da a las cosas, y muchas veces como adultos, no, es que con esto sí ya es lo peor del mundo, ya se acabó, ahora sí ya, seguro que ya fracasó, seguro que ya se perdió para siempre, no, es que el día está horrible, y un montón de cosas que son dramatizaciones exageradas. claro, Entonces, hay algo muy, muy interesante que dicen, es importante expresar las emociones, pero eso claro, no significa dramatizar las claro, emociones, ya es otro cuento, ¿no? ¿no? Es Ahora, hay totalmente. una palabrita, Gabriel, una palabrita que ahora ya como terapeuta, como manejo de la parte, digamos, de desarrollo personal, ahora se dice mucho y la he comprendido, pero que salió del niño. El niño jamás se pregunta por qué, sino para qué. Ujú, Y solo el cambio de esa pregunta te cambia el observador de lo que está sucediendo, la forma claro, de mirar las cosas. claro. Y entonces, mira que hay mucha sabiduría en un niño, ¿no? En Sí, nuestro sí, propio niño. claro, porque tú estás, siempre el adulto está, bueno, algunos adultos, lo que el pensamiento es los límites, ¿no? ¿Qué cosas no Ajá, podría hacer? ¿Qué cosas me podrían representar un problema? Y el niño no está pensando si se va a caer o no se va a caer, no está pensando si claro, va a tener un problema, no está pensando si lo van a demandar, no está pensando si se van a enojar con él, está pensando nada más en qué más puedo hacer hacia adelante, ¿no? Siempre hacia el futuro y no, claro, es que antes yo hablé de esta manera y entonces se enojaron, entonces ahora está siempre con un montón de ideas claro, que ni sabes, ¿no? Que ni sabes. Mira claro. que ahora yo acabo de terminar este libro, es un poco fuerte sus palabras que dice el Ah, sutil arte. Sí, tú yo, lo has visto. yo lo estoy leyendo. Está muy bueno y habla justamente de eso, ¿no? De a qué Sí, cosas tú decides darle importancia. Porque que tienes problemas, pero qué tanto peso le quieres dar a claro, ciertas cosas, ¿no? claro. Ujú, Ahora, hay ayudas que nosotros podemos tener. claro. Eh,
en Bolívar, en el pueblito donde yo nací, había una bajada grande, yo estaba muy chiquito, llegan mis recuerdos allá, en un triciclo. Ujú. Entonces sentía miedo porque era una bajada grande, sin embargo, eso me estimulaba, ¿sí? Sí, Muchas veces me caí en el triciclo y que era una cortada. Sin embargo, esa adrenalina, cuando estoy ahora, ya adulto, adulto no, ya grande, me lleva a que el miedo, a entender de que el miedo puede existir, sin embargo, es importante dar un pasito, es que es un pasito, Gabriel, son milímetros cuando tú lo decides que empieza a disfrutar lo que el miedo te ha quitado. claro. ¿Y cómo te puedes ayudar? Hay muchas herramientas, la respiración, hay movimientos corporales, hay un punto aquí, no sé si se alcanza a ver, que es un punto donde confluyen una cantidad de terminales nerviosas, que si tú te apachas, como dicen en Centroamérica, en Guatemala, si tú te apachas ahí, la energía que estaba reprimida vuelve a tener este movimiento serpentino. Entonces, Claro. hay cosas, hay partes corporales, hay palabras, hay mantras, hay olores, hay muchas cosas que nos pueden ayudar como herramienta, pero lo fundamental es la parte interna, ¿no? Esa Claro, decisión. genial, genial. Sí, las ideas que tienes, porque a veces muchas te detienes por la parte física, que de verdad que sí, con Jans yo también leí, de hecho, por eso nos conocimos, ¿no? A través de Albert Jans. Pero lo importante, Luis Héctor, también es esa parte de qué estás pensando, ¿no? Porque eso muchas veces Claro, te autosaboteas, le llaman ahora, ¿no? Pero es que tú mismo te pones una jaula claro. mental con las ideas, ¿no? Y hablando de eso del miedo, otra pregunta que quería hacerte, hablamos ya de esa parte de fracasos o de cosas que no salieron como querías, de cómo manejar la frustración. Uh Y -huh. en el tema de, digamos, démosle un poco la vuelta, en el tema Ajá, de los éxitos, de alcanzar, de conseguir, no solo dinero y negocios, uh sino -huh. diferentes cosas que quieras, ¿no? Que puede ser conseguir una pareja, como lo mencionaste. Claro, claro. Ahí una de las cosas que surge, la primerita diría yo, que impide, son esos pensamientos autolimitantes o el miedo. Ejemplo, tú te vas a otro país, en Guatemala, no conoces a nadie, es diferente, aunque es muy similar, yo por eso me llevo muy Sí, bien sí, con la muy gente de similar. Colombia, porque es muy similar, gente es feliz, Sí, solo que nosotros le llamamos alegre, ¿no? Estamos alegres, es muy alegre, buena gente, pero es diferente también, tiene es diferentes diferente. formas. En Guatemala es, ya sabes, un pueblecito y la gente que es, puede, entonces hay que saber cómo entrar ahí, ¿no? ¿Cómo manejaste eso, el llegar a lugares muy altos, ¿no? Y con gente muy importante en un país que está controlado, ¿no? Por Claro. pocas personas. Sí, sí. Manejar esas emociones, manejar el miedo de que te digan, no, es que usted no sabe nada, no, es que usted, ¿qué va a venir a decir? ¿Qué va a venir a enseñar? Y si aquí ya sabemos, ¿no? Y hay gente que Claro. puede llegar a tratar así. ¿Cómo Eh, manejaste eso? Esos te voy a temores, contar. digamos. Hay algo. El doctor Pierce habla de que es importante llevar a las personas a estados de confusión cerebral o a grupos de estado de confusión cerebral. Te voy a dar un ejemplo. Ujú. Mm, voy a un banco. Claro, son muchachos jóvenes, supuestamente muy importantes, hablan varios idiomas, tienen mucho dinero, bueno, muchas cosas, tienen un ego infladísimo, entonces lo que tú digas, van a decir, diga algo para contradecirlo. Claro. Si tú actúas en su rol, pero cuando tú entras en un estado de confusión cerebral, es decir, que les das algo que no están esperando, no hay una defensa cortical, no hay una defensa de análisis, de raciocinio, sino que entra por las emociones. La técnica que yo utilizo en los grupos y también en el coaching personal es esos estados de confusión cerebral. Eh, Cuando yo enseño oratoria en T4T, yo les digo, miren, eviten decir buenos días, ¿cómo están? A mí me ha tocado, nada. Sino que los primeros segundos sean, nosotros le llamamos efecto primacía. Es Ok. decir, cuando tú entras a un auditorio, la gente está pensando, otra vez este señor, la misma cosa, nada, y qué aburrido, tengo que trabajar mucho. Pero cuando tú entras con un pensamiento, una metáfora, algo, con el manejo de la voz diferente, es un estado de Ujú. confusión cerebral. Entonces te ponen atención. Tanto grupal como individualmente utilizo muchos estados de confusión cerebral, ¿no? Eh, Ahora estoy haciendo una empresa colombiana de construcción, que son ingenieros racionales, lógicos y de alta tecnología. Entonces, si yo entro por ese lado de alta tecnología, de cosas racionales, me vuelven trizas.
¿sí? Porque son jóvenes Claro, claro. muy capacitados en la parte de inteligencia artificial, todo esto, ¿sí? Entonces yo no les entro por ahí. ¿Les entro a través de qué? De los dibujos. Hay algo que nosotros tenemos algo que se Ujú. llama mandala de equilibrio, que es a través de dibujos, ahí donde no tiene la racionalidad. Yo no estoy en contra de la rueda de la vida, que se utiliza mucho en coaching, pero en la rueda de la vida te dicen, Ujú. enumere de 1 a 10 cómo es su rol de pareja. ¿Quién va a colocar 2 o 3? Nadie. Todo el mundo coloca 9, 10, que no es cierto. Pero cuando tú haces un dibujo y no lo analizas, sino haces que la persona lo analice, encuentras cosas muy profundas de su ser que no pasan por aquí, por la parte cortical del cerebro. Entonces ahí Claro, tú puedes empezar a trabajar. Entonces mi estrategia es esa, ¿no? Y esto viene desde el arte de la guerra, de Sun Tzu, del libro, del arte de la guerra. claro, claro, Dice que ataque donde su enemigo no es fuerte. Entonces, claro, o por el exacto, cuerpo, por exacto. ejemplo, yo entro con un presidente de una compañía que es muy joven, que anda en tenis, que tiene su argollita, pero es el presidente de la compañía, y no le entro con cuestiones financieras. Le hablo, por ejemplo, si tiene una ceja más alta que la otra. Yo le digo de una, tu papi o tu mami influyó más en ti, ¿verdad? ¿Y cómo así? Ahí ya quedó. Ya puedo empezar a trabajar como persona. Entonces utilizo mucho esta parte corporal y estos estados de confusión cerebral. Wow, wow, eso está muy bueno, es secretos. Sí, por Sí, sí, ejemplo, yo sí, te es podría decir a secreto. ti lo de las cejas, pero ya Eso, personalmente. sí. Pero en un inicio, Luis Héctor, ¿cómo le hiciste en un inicio, digamos? Porque Ah, obviamente aquí me hablas de herramientas muy, donde tienes que saber dominarte, que por supuesto yo creo que si ya se la dices a alguien y la sabe, la puede empezar a utilizar, claro, pero hay que claro, tener cierto nivel de maestría, ¿no? Tú claro, claro. llegaste a un país, ¿no? La gente no te conocía y hay ciertos temores, ¿no? ¿Y será que le habla a la Sí, gente? Y muchos. seguramente que no llegaste tú y ya, uy, Luis Héctor, el grande, todas las empresas más grandes de Guatemala la contrataron. No fue de esa No, manera, no, no seguramente. al comienzo. No, 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 no fue. No, mira, eh, mm, personalmente tengo estado de timidez que me ha tocado aprender a manejar. Entonces, cuando llego a Ok. otro país donde nadie me conoce, mi título como ingeniero pues no vale allá, como locutor tampoco valía. eh, Ujú. Dije, bueno, si yo he hablado tanto de ventas, tanto de esto, tanto de lo otro, tengo que aprender a manejarlo personalmente. Eh, no sé si tú conociste a Fabio Guerrero, que era un psicólogo guatemalteco, hermano del doctor Jans, tal vez no. Ujú. Bueno, con él empezamos, es un Ok. tío, y él me dio la oportunidad de entrar a algunas empresas. Pero me preparé mucho y te voy a decir, yo no era conocido, no era famoso, no nada. Pero alguna vez había explicado un modelo de comunicación que se basa en 3 pasos. Un precontacto, un contacto y un postcontacto. Entonces, en el precontacto es antes de. Entonces, por ejemplo, bueno, no puedo decir la empresa porque iba a ir a la primera empresa que fui a Guatemala que estaba sin cinco, vaciado y bueno, primero me compré un vestidito, ¿sí? Porque era importante. Un vestidito bien Sí. bonito, me hice peluquear, estaba muy barbado, me hice peluquear, toda la cosa. Y estudié, analicé a la gerente de esa empresa, a la directora de esa empresa. Ella es auditiva, es decir, es muy racional, entonces tengo que ir con datos y hechos, su voz es alta, por lo tanto, en preferencia, en el tiempo ya conocí algo de preferencias cerebrales, es azul, bueno, entonces averigüé la empresa, cuáles eran las principales necesidades. Hice toda una planeación de la venta, precontacto, y cómo era ella. Segundo contacto, cuando yo llegué, ya conocía cómo era ella, le había visto las fotos, que le gustaba, todo lo demás. Los costos, había averiguado con la secretaria que ella siempre pedía rebaja. Entonces, rebaja es menos. Entonces, lo puse muy alto para que me pidiera y quedara lo que yo quería. Y tercero, el postcontacto. Siempre dejé eh, ahí utilicé mi voz, ¿no? Desde esa época empezó la relajación, dejé audios, ¿cómo se le llama ahora? Bueno, audios de relajación, daba un poquito más allá de lo que me habían pedido. Ujú. Entonces, entendí que el precontacto, el contacto y el postcontacto era importante porque el postcontacto me daba la recordación. ¿Cómo? A través de ser único. ¿Qué te quiero decir único? No la motivación de todo el mundo, no, sino buscaba cosas que fueran impactantes, ¿no? Tanto a nivel de pensamiento, de emociones, o del cuerpo. Entonces, en esa época, te estoy hablando hace 30 años, tal vez,
sí, más. Era algo como único. Y ahí entendí Ujú. que si tú eres único, no te tienen que comparar con nadie. Y cuando eres único, dejas ese recuerdo en todas las personas, ¿no? Entonces, Claro. para entrar, sin que fuera conocido, hice cosas que no eran conocidas. Y ahí Ujú. impactó, ¿no? Y también me la creí Claro. de que no tenía que ser famoso para poder cobrar bien o para poder dar más bien. Sí, sí, sí. Eso es genial. Eso es genial. Muy buenas técnicas, dice Héctor. Con todo el Sí. gusto. Hey, la última pregunta que te iba a hacer, que es justamente, que fue realmente lo que queríamos platicar en la llamada, pero fuimos dando Se vean de diferentes otras cosas. aprendizajes, ¿sabes? Diferentes aprendizajes muy potentes. Eh, con respecto a la gente hoy más joven, ¿no? Que está, como lo dijimos al inicio, está en el TikTok, está en el Instagram, está con las redes sociales y las ve y ahí dice que salen mujeres de 2 metros, rubias, tirando billetes por todos lados en la piscina, van en un avión privado y tal, y que eso lo pueden lograr fácil, rápido, poco esfuerzo, y que eso es lo que todos deberían, y que si no están en esa circunstancia, entonces son unos fracasados, ¿no? Esa es Claro. la idea que ronda hoy en día en el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo manejar esa? Porque lo que se genera es como cierta ansiedad, ¿no? No Claro, estar en esa muchísima situación. ansiedad. Y mientras haces el trabajo, se genera un rechazo, se puede llegar a generar más bien un rechazo hacia Ujú. el crear el trabajo porque estás con esa dopamina Claro, de que ya deberías lograrlo, pero todavía no lo tienes, pero qué difícil llegar hasta ese momento y entonces ya no quiero hacer el trabajo, pero entonces no lo voy a alcanzar y entonces otra vez he fracasado y otra vez, entonces es un círculo vicioso ese, es ¿no? un círculo ¿Cómo vicioso, manejar sí. esa ansiedad para poder, primero, olvidar este tipo de tonterías, ideas que no Claro, claro. tienen ninguna razón de ser? Que no Y tienes la segundo, razón. poder entonces volver a sentir esa motivación, porque se pierde la motivación. Claro, Fíjate qué chistoso que pensaría eso, uy, por ver todas esas imágenes yo me voy a motivar más. Y tal vez al claro, inicio, digamos, alguien que, porque en mi caso empezó también así, un poco así, pero es porque había demasiado poco estímulo en ese entonces, claro, ¿no? Hace claro, 15 años no era el mismo nivel de estímulo que ahora. Entonces, ver claro. de vez en cuando, ¿no? Que te aparecían aquellos, ¿cómo eran los PowerPoints que compartían por correo electrónico Sí, y que sí, te sí, decían que tienes que lograr más y todo eso? Pues claro. tenía cierto nivel de estímulo y motivación, pero hoy en día ya se convierte en un vicio que más bien detiene en vez de hacer avanzar, o si hace avanzar de una manera perversa, ¿no? En la mente de la Claro, gente. claro. ¿Qué nos dirías que podemos Ahí, hacer esta gente? sí, esto es muy importante porque lo que tú dices, ¿no? Estoy viendo que los jóvenes miran estos videos y quiero tener esto y yo puedo y si yo quiero lo puedo y eso no es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado? Algunas empresas de multinivel, de mercadeo de multinivel, me llamaron. Dice, Héctor, venga, motive. No, no, yo no soy motivador de ese tipo. Pero entonces, ¿usted qué es lo que hace? Yo lo que hago es tocar el alma para que la gente que decida se automotive y desarrolle, pero con la verdad. Entonces, estos multiniveles, gracias a Dios, el último con el que estoy trabajando, gracias a Dios, te digo, hay una diamante muy consciente que hizo conmigo coaching, entonces nos hemos sincronizado en lo que yo sé y en lo que ella sabe, porque yo no conozco de ese mercado. Claro. Entonces, al comienzo habían unas juntas, Ujú. unos días. Entonces llegaba un mago, entonces ponía un carro último modelo, con su familia en Hawái, una cantidad de cosas, y usted puede, si usted quiere, y gritemos, y lo vamos a lograr, y en el próximo año usted va a ser diamante. Y eso es carreta, eso es falso. Entonces ella me entendió, es falso. Hay personas que sí, claro, lo logran, ¿no? Un porcentaje pequeño lo logra. Entonces me dijo Luis Héctor, ¿qué hago? Porque la gente se está cansando, hay un nivel de frustración muy alto. ¿Qué hago? Entonces hicimos un plan de coaching individual. Individual. ¿Cómo? Se tomaron los líderes, se le quitaron muchas creencias motivacionales que existen y se empezó a trabajar con la persona. Eh, en el coaching individual tú puedes manejar todos los roles, el rol de pareja, el rol social, de empresa, corporal, espiritual, y se hace un plan de acción. Entonces, la meta de uno no es la meta del otro, sino es su meta. Entonces le enseñamos técnicas de cómo utilizar su poder mental en los negocios y las ventas, que se puede hacer solamente a través de la voz. Empezamos a capacitarlos individualmente con lo que tenían. El resultado ha sido espectacular. Claro, se siguen haciendo eventos, pero ya no de esa motivación que no tiene sentido, pues, porque eso dura lo que dura la conferencia y después ya no sirve, sino Claro. de contenido. Ujú. Entonces,
llevábamos un asesor en la gestión del tiempo, pero real, válido. Lo que tú estás haciendo ahorita, yo veo que tus videos dicen esto y 1, 2, 3. No es a esos seminarios que vamos, tiene que tener buena comunicación con su mujer. Sí, tiene que ser buena comunicación con su mujer. Sí. ¿Y cómo carajos? Jamás nos dicen el cómo. Y entonces no sirve para nada, porque lo que genera es confusión. Entonces, lo que hemos logrado es la parte individual. Hemos formado a los líderes en coaching individual, y ellos han estado en contacto con cada persona. Claro, es mucha gente. Ahí es que nos ha funcionado mucho el formación de formadores, formar a los líderes, ¿no? Ahora, la idea en los videos, los podcasts, tienen mucho poder, ¿sí? Los ve mucha gente y tienen mucho poder, porque básicamente se utiliza el estado mágico de todo. Todos nosotros tenemos un proceso mágico. Ese proceso mágico es ya entre los 6 años aproximadamente, que tenemos amigos imaginarios. Es el que utilizan con nosotros para hacernos creer que sin esfuerzo vamos a lograr muchas cosas. Entonces lo podemos utilizar, pero de otra forma, ese estado mágico, ¿no? Con los pies en la tierra. Entonces, integrando el cuerpo, la mente y las emociones. Pero individualmente. Eso es lo que nos ha dado mucho resultado. Evitar las generalizaciones. Escuchaba a una persona que es muy famosa. 7 pasos, como era que decía él, 7 pasos para no sé qué, de libertad financiera. Primero, segundo, Yo decía, esto le puede servir a él y es factible que a muchas personas, pero no a todo el mundo. Es como el libro de las 5 de la mañana, el libro de las 5 de la mañana. Eso le sirve a algunas personas, no a todos, porque el ritmo circadiano es diferente. Entonces, lo que nos ha dado resultado, respondiéndote puntualmente, es trabajar con cada persona o dar elementos para que continúen investigando, ¿no? Y desarrollándose personalmente. Claro, sí. Sí, eso es muy importante para que, sobre todo, cada persona pueda... Otro libro que leí recientemente por segunda vez, igual que este, es el de Burlar al Diablo, no sé si lo has leído. Buenísimo, sí, buenísimo. Está demasiado bueno. Y decía, una de las cosas más importantes es que la persona aprenda a usar la mente por sí mismo, ¿no? Y darse cuenta de ello. Yo pienso que hay un renacimiento, o ahí es cuando la persona llega a un nivel de madurez. Y hay gente pues que llega a los 70 y 80 años y que no lo ha alcanzado, y gente que tiene 10 años o 15 años y ya lo ha alcanzado, ¿no? El poder aprender a utilizar su propia mente y no nada más pasar sin filtro, que es lo que hace un niño, ¿no? Pasar sin filtro todas las ideas que vienen del exterior. Entonces, a las 5 de la mañana me levanto a las 5 de la mañana. No sé qué, los 7 pasos, hago los 7 pasos. Y ya, pero tú, ¿qué opinas de esos 7 pasos? Claro. Porque los niños hasta los 7 años tienen ondas teta, que está recibiendo todo. Y las ondas teta ya nosotros como adultos podemos volver a nuestro inconsciente a través de la hipnosis, de la autohipnosis, de la generación de hábitos y de manejar dos momentos que naturalmente tenemos de producción de ondas tetas. Al apenas levantarnos y al acostarnos. A nosotros nos da mucho resultado el hacer grabaciones personales. Para cada persona. Y esto lo inicié con la idea me la dio un gran amigo guatemalteco mío. De hacer esas grabaciones personales. Sí. Y las iban escuchando. Qué bueno. Esto me lo dio porque esa idea, yo después dije, me empecé a experimentar y nos da un resultado espectacular. Claro. Sí. Y son muy especiales también a nivel, tiene un valor especial, además de ello. Y cierta mística o magia, que no es ni mística ni magia, sino es intención, ¿no? El saber de que es para mí, ¿no? Claro. Entonces hay una intención real y por lo tanto hay un resultado. Sí, claro. Totalmente. Genial, Héctor. Pues bueno, aquí podríamos seguir hablando de este café, parece que ya se nos acabó. Muchísimas gracias por todo el tiempo, por toda la experiencia. Te deseo que sigas teniendo muchísimos éxitos. Me contarás cuando salgan esos libros, por favor, para poder promocionarlos aquí entre la gente y también, por supuesto, ser de los primeros lectores si me das ese placer. Muchísimas gracias. Pues a ti muchas gracias, Gabriel. Ha sido un gusto volver a relacionarnos, a comunicarnos y pues felicitarte por todo eso que estás haciendo, ¿no? Te veo muy activo, te veo dando mucho contenido valioso para las personas y eso es realmente vivir, ¿no?